Para momento de abrir un segmento, una columna radial en la mañana para cerrar esta semana y esta jornada, que es la voz del indio urbano, del indígena urbano, la voz del indígena urbano de la mano de Gabriel Villalba Pérez. Y la tengo, bueno, la voz del indígena urbano para hablar de lo que está sucediendo en Bolivia. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio y Ronnie. Estamos aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio, Ronnie? Un gusto, como siempre, escucharlos, compartir con ustedes y a través suyo llegar a tanta gente de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias por este tiempo. Sabemos que estabas muy ocupado hoy y que te estás haciendo un tiempito para atendernos. Queremos agradecértelo y rápido meternos en la actualidad de Bolivia. ¿Qué está pasando en nuestra querida Bolivia? Contanos cuáles son el clima político, cómo va evolucionando esta tensión de la que nos has dado cuenta ya desde hace largas semanas. Creo que ya desde el año pasado, Gabriel, nos venías adelantando que esto se estaba calentando cada vez más. ¿Cómo está ahora la situación? Sí, sin lugar a dudas, es una situación compleja, complicada la que estamos viviendo, más de 10 días de bloqueo de carreteras en Bolivia. Esto para pedir el cese de las funciones de los magistrados que han sido prorrogados por ellos mismos, en palabras sencillas, autoprorrogados en sus funciones mediante la declaración camaral 049/2023. Ahora bien, se están realizando diálogos de las dos cámaras del legislativo con relación a el proceso de convocatoria que tiene que salir de la Asamblea Legislativa para justamente escoger, que los bolivianos tengamos la oportunidad de escoger a nuevas autoridades judiciales, es decir, a nuevos magistrados. Esta situación está demorando por los intereses que desde el principio se tuvieron desde el nivel ejecutivo para controlar, cooptar el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Dicho sea de paso, que este proceso no se haya desarrollado en Bolivia tiene nombre y apellido, y es David Choquehuanca, y es el diputado Juan José Jáuregui, presidente de una de las comisiones que mandó en consulta este proyecto. Es decir, calcularon como reloj suizo todos los tiempos políticos y jurídicos para que en Bolivia no se desarrollen las elecciones judiciales y para que se autoprorroguen en su cargo los actuales magistrados, con el objetivo de proscribir a Evo Morales o en su defecto al movimiento al socialismo, y de esta forma garantizar a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca la continuidad por una gestión más en el poder. Ese es el trasfondo de todo lo que está aconteciendo. Y la movilización popular se ha fortalecido en Bolivia con los puntos de bloqueo a partir de la represión policial, una represión brutal. Por ejemplo, en la localidad de Caracollo, en Oruro, donde se ha reprimido a mujeres. Una mujer ha perdido 8 piezas dentales, 8 dientes, producto de la represión policial, y esto ha caldeado los ánimos de la población en su conjunto, que ha reaccionado sumándose al punto de bloqueo como tal. Entonces, es una situación bastante compleja. El presidente Luis Arce ha salido diciendo no boicoteen el carnaval, es decir, tenemos un presidente Luis Arce que le interesa más el carnaval que solucionar los problemas de los bloqueos de carreteras, por ejemplo. Gabriel, ¿cuáles son los resortes del sistema jurídico boliviano y que existen en el Estado, organismos de contralor o de contrapeso? Uno pensaría inocentemente que la justicia, casualmente el poder judicial, está como contrapeso de otro poder como el ejecutivo, pero si estamos hablando de que estamos frente a un escenario de la suma del poder público, bueno, representa una verdadera amenaza de profunda gravedad, primero para el pueblo boliviano y en segundo lugar para el MAS, para el movimiento al socialismo. Es decir, están inermes frente a este escenario de persecución judicial que amenaza la candidatura de Evo. Sí, sin lugar a dudas. Bolivia debe ser uno de los únicos países en Latinoamérica y uno de los muy pocos en el mundo donde las autoridades judiciales se escogen vía sufragio universal. Es decir, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se realiza un proceso de preselección de candidatos, todos pueden postular, y en función a ello, tomándose las debidas evaluaciones,
A partir de la Comisión de Constitución, Legislación, Régimen Electoral, las comisiones en el Senado y en diputados, se realiza pues la dinámica, la hermenéutica de preseleccionar a los candidatos a las altas magistraturas en el país para que posteriormente éstas puedan ser sometidas al sufragio y la elección mediante voto popular. Este instituto que democratiza el acceso también a la justicia, lamentablemente está siendo violado, vulnerado por el gobierno de Luis Arce Catacora, que no le está permitiendo a los bolivianos acudir a las urnas para escoger a las autoridades judiciales. ¿Por qué? Hay un determinado objetivo político por parte de ellos de cooptar las altas magistraturas para establecer lo que ya se hizo en Ecuador, lo que se hizo en Argentina, lo que se hizo con Correa, con Cristina, el lawfare, ¿no? La generación de los aparatos judiciales con fines de proscripción política. Con esto, Gabriel, uno se pone a pensar lo frustrante que es pensar que no importa cuántos cambios, cuántos derechos haya ampliado Evo Morales, cómo pudo lograr generar una participación genuina de muchas clases populares en Bolivia, reconociendo muchísimos de estos derechos que antes estaban conculcados. Y uno dice, bueno, de 2006 a 2019 transformó para bien al país, ha generado derechos, ha abierto muchos mecanismos para que el pueblo pueda recuperarse, pueda defenderse, pero pareciera que ni siquiera esa transformación histórica que protagonizó Evo hoy le permite al propio Evo desarrollar y usufructuar una democracia más plena, porque la derecha le vuelve a cerrar los caminos, inclusive ahora con Luis Arce en el poder. Sí, sí, es increíble el nivel de incidencia que tiene la geopolítica de dominación imperial. Obviamente los organismos norteamericanos, la NET, el Pentágono, USAID y todos sus organismos de, entre comillas, cooperación, que saben muy bien articular pues mediáticamente también la discursiva contra nuestros líderes latinoamericanos. El ejemplo de Rafael Correa, cuando yo estaba aquella época, 2015, gobierno de Rafael Correa en Quito, Ecuador, hablabas con las personas de a pie, el taxista, la gente que trabaja, el laburante común y corriente, y te decían, en realidad nosotros estamos molestos porque Rafael Correa está construyendo muchos puentes, está construyendo muchas obras y ya le debemos mucho a los chinos. Ese era el discurso que se había impuesto, instaurado en Ecuador, ¿no? Es decir, a mí me parecía algo sorprendente que los ecuatorianos estén molestos porque su país estaba creciendo, pero les habían metido el discurso de que se había hipotecado prácticamente todos los chinos, ¿no? En Brasil lo mismo, cuando Lula llega a ser encarcelado, perseguido políticamente, judicialmente, Lula afirma categóricamente y dice: mi único crimen fue poner un plato de comida en los hogares más pobres, ¿no? Parece que esos son los cambios cualitativos que la geopolítica de dominación imperial castiga, persigue, proscribe. Lo mismo Evo Morales. Antes de Evo Morales no era común tener de senadores, senadoras, diputados, diputadas, ministros, gente de pollera, por ejemplo, o gente de color de tez cobrizo. La gran mayoría de los bolivianos es pues de ascendencia aymara o quechua, guaraní, y no existía aquello, ¿no? Entonces, la misma construcción del Estado plurinacional que deconstruye aquella vieja teoría del Estado unitario del siglo XVI con un solo idioma, un solo territorio, una sola religión, ha sido transformada y deconstruida por la construcción del Estado plurinacional y plasmado en la Constitución del 2009. Lo mismo que en Ecuador, ¿no? La plurinacionalidad. Situaciones que son parte ya incluso del discurso que instaura la derecha contra Evo Morales, ¿no? Son institutos, si quieres, de construcción ideológica que también se afianzan en la discursiva de los opositores a los procesos progresistas, procesos populares, ¿no? Entonces es un panorama mucho más amplio, mucho más complejo, y yo puedo identificar el gobierno de Luis Arce como un gobierno clasista, un gobierno que por fin tiene a un tecnócrata
docente universitario, bien portado, bien vestido de presidente, y quieren seguir manteniendo eso porque esa es la construcción colonial que tenemos de quién debe gobernar o dirigir un país, y no así como se refería a Evo Morales, ¿no? El indio inculto que no había acabado el colegio, ni había hecho la universidad, peor, no es ni siquiera docente universitario como lo es Luis Arce Catacora. Esos institutos clasistas que trastocan y refuerzan los niveles de colonialismo en el país son los que vivimos también, a la interna del MAS. No sé si suena muy duro, vos me dirás si es procedente pensar de esta manera. ¿Podríamos decir que, que Estados Unidos hoy controla la política boliviana, incluso durante el gobierno de Luis Arce? Sin lugar a dudas, tenemos pruebas categóricas de ello. Cuando se realizaron inundaciones y sequías, USAID mandó carpas tipo hospitales móviles, y Bolivia festejó, y mediante el Twitter oficial del presidente Luis Arce agradecieron a Estados Unidos aquella supuesta ayuda humanitaria, sabiendo que Estados Unidos no da puntada sin hilo, ¿no? Siempre tiene intereses por detrás. Cuando el señor ministro de Gobierno se refiere a la lucha contra el narcotráfico, ciertamente siempre se refiere a la DEA en Bolivia, ¿no? Esa DEA que reprimió al sector cocalero del cual pertenece Evo Morales y muchos dirigentes actuales del MAS. Dice, vamos a consultar a la DEA, ¿no? Esto está en sus declaraciones públicas. Por otro lado, tenemos también la vinculación con la Iglesia. Iván Lima, el ministro de Justicia, fue abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana y abogado de la Iglesia, una iglesia en Bolivia que no ha aceptado hasta la fecha los cambios cualitativos a nivel de construcción de ese Estado plurinacional que se han dado desde la época de Evo Morales, ¿no? Entonces, ciertamente hay círculos y vínculos muy directos con estos entes del imperialismo norteamericano que operan abiertamente y con la complacencia, y vendría a decir la complicidad del gobierno de Luis Arce Catacora en contra de Evo. La dinámica es clara. Todos los enemigos, seamos de derecha interna dentro del movimiento del socialismo, de la derecha externa fuera del movimiento del socialismo, nos articulamos, nos aliamos para evitar que Evo Morales vuelva al poder. Esa es la dinámica, esa es la premisa. Por último, preguntarte, acá en la zona de la triple frontera, Brasil, Argentina, Paraguay, tenemos una máxima preocupación por la amenaza de la construcción de una nueva base militar norteamericana en América del Sur. La tiene ya el Paraguay, estamos pendientes de poder establecer algunas entrevistas para tener mayores detalles de cómo funciona y lo increíble de que en el siglo XXI sigan programando más bases militares. En Bolivia, ¿cómo está esta situación? ¿Hay amenazas de bases militares? ¿Hay muy buena relación, por ejemplo, con el Comando Sur norteamericano? ¿Cómo está esa situación? El litio boliviano es apetecido por la geopolítica de dominación imperial norteamericana. Richarlison, la generala del Comando Sur, ha referenciado eso en múltiples ocasiones. Elon Musk también ha referido ello. Volvería a ser un golpe en Bolivia por el litio, tuiteó alegremente en su momento, el 2019-2020. Por otra parte, tienes los grandes negociados de una empresa con capitales norteamericanos y transnacionales, de la cual el hijo del presidente Luis Arce Catacora es socio. Entonces, encuentras también una serie de coincidencia en los intereses que tiene los actores de Estados Unidos con los intereses ligados a la familia presidencial con relación al litio, ¿no? Esto es sumamente grave. ¿Por qué están atacando al presidente colombiano? Porque el presidente colombiano a nivel latinoamericano está también proyectando librarse de las bases militares norteamericanas en su territorio. Dicho sea de paso, Estados Unidos le declaró la guerra a Correa
por haber desmantelado la base militar de Manta, allá en Ecuador. Y en Bolivia, justamente cuando la DEA tenía como centro de operaciones el trópico de Cochabamba, la zona del Chapare, Evo Morales también desbarata en su gobierno los planes de la base militar de Chimoré. Entonces, la base militar norteamericana de la DEA en Chimoré, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que el imperialismo norteamericano no ha perdonado estas ofrendas que hubieran hecho pues nuestros líderes progresistas, y está tomando posición militar en Latinoamérica. Esto es de sumo cuidado. ¿Por qué? Latinoamérica es el continente de mayor biodiversidad del mundo, Latinoamérica es el mayor reservorio de litio del mundo, y Latinoamérica es el reservorio de mayor de reservas de agua dulce probada en el mundo, ¿no? Entonces, si la matriz energética está virando de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio, obviamente que para Estados Unidos y su política de seguridad interna, también esperan tener el control de lo que ellos denominan la Gran Isla Americana, ¿no? El control de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. ¿Cómo anhelamos, Gabriel, la patria grande, ¿no? Esta que soñaron nuestros libertadores, Simón Bolívar, el San Martín y tantos pensadores, el general Perón, Evo Morales y tantos patriotas de la patria grande, pero qué complicado que es hoy el escenario. Recién esta semana conversábamos con un especialista en la materia, un autor de tantísimos libros, que decía que claramente es un fracaso que América Latina se haya subdividido en tantos países, 10 en América del Sur. Mucho mejor, como lo soñaron Bolívar y San Martín y grandes patriotas, hubiera sido que seamos un bloque único, ¿no? Un solo país, una sola nación, con las diferencias y demás, pero una sola nación. Sigamos soñando con eso, volver al bloque férreo, un bloque político de naciones que defiendan con mucha estrategia nuestra zona, nuestros intereses, nuestros productos, nuestra gente. Sé que estamos lejos, porque las noticias que nos llegan a través tuyo no son buenas de Bolivia. Las noticias que nosotros podemos darte a vos tampoco son buenas, pero no perdamos la fe. Me parece que la moral acá pasa a ser un factor clave. Ahora en Argentina se está votando una ley que va a arrasar con nuestro país. Lo que invito es que no perdamos la fe y tengamos la moral alta y sigamos combatiendo para unir a esta bendita tierra que es América del Sur. Sin lugar a dudas, creo que los ejemplos de Ecuador y Bolivia son fundamentales en la construcción de sus constituciones de carácter plurinacional. Debemos también pensar en la consolidación de un bloque de integración regional real de la mano de esa filosofía de la plurinacionalidad, un continente plurinacional, si quieres, ¿no? Aquel Abya Yala, antes de la llegada de los españoles, portugueses, ingleses, que no había sido fragmentada ni impuesta en fronteras físicas, ¿no? Tenemos innumerables coincidencias, mucho más que los países, digamos, europeos, escandinavos o el resto del mundo, africanos, asiáticos, que sin lugar a dudas empiezan a construir bloques. El camino del bloque continental africano, por ejemplo, es clave para entender también cómo desde Latinoamérica podemos empezar a construir aquello, ¿no? El esfuerzo más, si se quiere, disciplinado ha sido la CAN, pero aún así la Comunidad Andina de Naciones no ha podido lograr aquella integración regional a nivel financiero, económico, de tener, por ejemplo, un solo banco común del sur, una sola moneda común, y por supuesto avanzado sí en el ámbito cultural, en el ámbito del flujo de conciudadanos, el ámbito de la educación, pero aún así creo que nos falta muchísimo por afianzar, y no basta, como ya lo vimos en determinado momento, la afinidad estrictamente ideológica política.
esta afinidad ideológica hay que plasmarla y plantearla desde la construcción de estructuras continentales que puedan pues articular y unir la gran diversidad que tenemos en el continente, de la cual somos y ya estamos todos orgullosos y queremos pues fortalecerla y ser un actor competente y fuerte a nivel del concierto internacional, ¿no? Como en su momento fue los países no alineados en aquella los albores y el desarrollo de la Guerra Fría, situaciones que construyen nuevos paradigmas civilizatorios no solamente para Latinoamérica, sino también para el mundo. Así es, Gabriel. Bueno, generacionalmente nos toca a nosotros dar esa gran batalla que dieron nuestros próceres. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos juventud, tenemos compromiso, estamos conversando, tenemos diálogo. Bueno, vamos por ello, sigamos en la trinchera. Nos reencontramos el próximo viernes y esperamos, como siempre, mejores noticias para poder enviarte y también para recibirlas. Abracemos la causa que seguramente más temprano que tarde va a amanecer en América del Sur. Te mandamos un abrazo y gracias por este contacto. Un abrazo a ti, Sergio, un abrazo a Ronnie y a toda la gente que escucha su prestigioso programa. Saludo gigante también a Diario Lateral, que siempre hace pues un breve resumen de todo lo que hablamos y se circula muy bien acá en Bolivia también a través del WhatsApp, a través del Facebook, del Twitter. Así que agradecido por ello, por poder llegar a tanta gente y un abrazo gigante a ambos. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Gabriel, abrazo, hasta pronto, chao, chao. Gabriel Villalba Pérez es abogado, es analista político y analista internacional, radicado en La Paz, Bolivia, dándonos este excelente panorama, ¿no? Que por supuesto en el contenido no es lo que queremos escuchar, pero es lo que está pasando y él lo cuenta de primera mano en esta columna que es titulada La voz del indígena urbano.